Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Ya las estoy extrañando. Y todavía no me voy. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí en esta mañana y de hablar tu palabra. Ayúdanos, dirígenos, ilumínanos y cumple tus propósitos en cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema se llama La sabiduría dirige. Vamos a Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Y dice así: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Para qué es la sabiduría? Provechosa para dirigir. Así es que debemos de anhelar la sabiduría, ¿verdad? Porque Dios a cada quien nos ha puesto en un lugar, ¿sí? Y cada una en la posición en la que el Señor nos puso, sobre todo las que dirigimos. Necesitamos la sabiduría de Dios para dirigir, ¿verdad? Porque como seres espirituales sabemos cuando alguien se está conduciendo con sabiduría o con insensatez, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo distinguimos? Sí. Así es que para que no pensemos como la avestruz que mete la cabeza en un hoyo y queda toda expuesta y piensan, nadie me vio, justificando nuestras malas acciones. Voy a decir este mismo verso, Eclesiastés 10:10, en una versión parafraseada. Y fíjense, dice: pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos. ¿No es cierto? La sabiduría hace más fácil los trabajos. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo. Como dirigente, tienes que cuidar a la gente que está en tu equipo para saber si tiene filo. Porque el sabio lo hace. El sabio lo hace. No nada más dicta leyes, sino que el sabio es entendido. Eso es lo que significa sabiduría. Significa ciencia, significa conocimiento, significa saber, significa entender. Fíjense todo lo que implica. Entonces, para dirigir, tenemos que ser entendidos, ¿verdad? Porque si no somos entendidos, dile a tu compañera, te comen el mandado. Dígale, no se quiera pasar de lista. Dios es el más listo que todos. ¿Amén? ¿Cuántos saben que Dios es más listo que todos? Yo por eso voy a Él, ¿verdad? Porque sé que las mujeres son especiales. Y yo le dije, Señor, pero a ti no te van a ganar una.
Yo me apego a Él. Amén. La sabiduría sirve para dirigir. Retomando, dice, pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil. ¿No es cierto? Ok, si tú estás viendo que una de tus hachas, hablando a las dirigentes, no tiene filo, dale filo antes de que inicie el trabajo. ¿No es cierto? Hay que anticiparse. Hay que anticiparse. No lloren, no lloren. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. ¿Verdad? Entonces, hablando de la sabiduría de Dios, Dios es el sabio, Dios es el inteligente, Dios es el entendido, Dios es el que lo conoce todo. Entonces a Dios no le vamos a ganar. Así es que cuando las cosas se hacen bien, se hacen con sabiduría. De pronto tú dices, híjole, esta hacha, qué buen filo tiene. Entonces, puedes dirigir esa persona y responderte correctamente. Pero dirigir con sabiduría, con inteligencia. El que es sabio sabe trabajar con un hacha sin filo. O sea, estoy hablando del dirigente. El que es sabio sabe trabajar con un hacha sin filo. ¿Por qué? Porque a veces hay ocasiones que las personas que sirven a veces vienen sin filo. Vienen quizás abajo con sus propias ideas, con sus propios argumentos y a la defensiva. Así es que cuando se le dice, oye, te pido por favor, o deja de hacer esto. ¿Qué? Cállese en el nombre de Jesús. ¿Sí? Así es que, pero si al hacha se le saca filo, el trabajo es más fácil. ¿Verdad? Si a la persona se le sabe dirigir, hace su trabajo más fácil y más rápido. El trabajo se hace bien si se hace con sabiduría. Así es que en la versión Reina Valera dice, la sabiduría sirve para dirigir. Y como dijimos, la sabiduría del griego kajomá significa lo que ya les había dicho anteriormente, me adelanté un poquito: ciencia, saber, conocer, inteligencia y entendimiento. A ver, diga conmigo, entendimiento. ¿Verdad? Hay que tener entendimiento porque a veces nos vamos por las emociones. A veces somos un corazón con patas. Somos más buenas que Dios. Queremos solucionar las cosas que ni siquiera nos corresponden. ¿No es cierto? El sabio debe tener conocimiento de su trabajo, conocimiento, para saber cómo conducirse con inteligencia. A veces se arman conflictos porque pareciera como que no tenemos el conocimiento de cómo se maneja el ministerio. ¿Quiénes son los cabezas? ¿Quiénes son los responsables? Porque a veces alguien está alborotando todo
Y quieren solucionar un problema cuando no establecen un orden. Todo es cuestión de orden. Si violentas el orden, tus sentimientos quedan a un lado, no sirven. Amén. Y si el sabio se da cuenta que el hacha no tiene filo, los apercibe para que puedan afilar el hacha. ¿Cierto? Mira, te veo ahorita de cierta manera. Te pido de favor que pongas tu mirada en el Señor, confíes en el Señor. Si estás aquí es porque tienes un deseo de servir al Señor. Ánimo, tú puedes. ¿Verdad? Siempre te he visto dinámica, servicial. Hay que afilar el hacha. Amén. Hay que animar. ¿Cuál debe ser la respuesta del servidor que recibe instrucciones? El que es sabio sabe recibir instrucciones porque es entendido. El problema de nosotros como mujeres es que nos dirigimos mucho por sentimientos. ¿Sí? Cuando se te da una orden, por favor, guarda silencio. Sigues hablando, sigues haciendo muecas, sigues haciendo todo eso. No. ¿Saben que tenemos un lenguaje corporal que habla mucho? Que a veces no tenemos que abrir la boca para estar diciendo todo lo que estamos expresando, ¿verdad? Y eso lo detecta la gente. Así es que la Biblia dice que los servidores debemos de tener buen ejemplo y buen testimonio. Una de las recomendaciones que se hacen es que cuando te dan una instrucción, entiendas o no entiendas, ahí sí tú no tienes que meter tu entendimiento humano, sino obedecer. ¿Se acuerdan del tema pasado? A veces estamos viendo un tema y estamos en el campo de acción y lo primero que hacemos es hacer todo lo contrario a lo que oímos. ¿Qué significa eso? Soy emocional. Me entra por un lado y me sale por el otro. Porque cuando se presenta la situación, ahí es donde yo tengo que poner en práctica lo que aprendí. No lo que siento, sino lo que Dios dice. Amén. Así es que el que es sabio sabe recibir instrucciones. Y una de las recomendaciones es, se te dan una instrucción, hazla. Nadie te dice que contestes. Nadie te dice que argumentes. Nadie te dice que contradigas. Nadie te dice nada. Se te da una instrucción para obedecer. ¿Cuándo? Inmediatamente. Amén. El que empieza a argumentar se está poniendo con Dios y con la autoridad. No es la autoridad del hombre, porque el que delega la autoridad es Dios. Si el que le está dirigiendo lo está haciendo mal, que el Señor se lo demande. Amén. Fíjate lo que dice Eclesiastés 10:11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. ¿Lo entendieron? Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. El encantador aquí es un símbolo del servidor, del dirigente. El dirigente es el que preside, es el que dirige. 2 cabezas son un monstruo, 3 cabezas son un monstruo. ¿Sí? Por eso hay dirigentes. Es que me dijo esto y no es cierto. Shh. Calladita se ve más bonita. Se le está dando una instrucción. Jamás alegue delante de los demás. Jamás. No es un buen testimonio. Lo que quiera argumentar hasta el final, terminándose la reunión,
entonces tranquilas, viene, se sienta y se habla. Amén. Pero no vamos a afectar a nadie absolutamente, menos a la gente que viene. Y las cabezas lo saben, porque hay ocasiones en que nos reunimos a tener junta y a veces una o dos no están encendiendo la instrucción y los principios que siempre les he hablado y empiezan, no, es que. No se trata de alegar, espera la instrucción. Amén. ¿Qué se va a hacer? Espera la instrucción. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. O sea, si el servidor te muerde, hablando a los dirigentes antes, pues te falta sabiduría para dirigir. No esperas a que te muerda. Instrúyela antes para que sepa lo que espera. Este ejemplo nos habla de ser previsoras. Que no esperes a que se presenten los problemas si los puedes evitar. Amén. Si te anticipas a dar buenas instrucciones, no te morderán. ¿Cierto? Si te anticipas a dar buenas instrucciones, no te morderán. Por ejemplo, la dirigente tiene que tener un conocimiento de cada una de las personas que sirven. Sabe cuáles son sus áreas fuertes, sus áreas débiles. Entonces, si sabes que tú vas a estar en un evento donde no es lo mismo servir en una charola ensaladas a pozole, ¿no es cierto? Y hay quienes son bien dinámicas y otras son muy lentas, pero algunas dinámicas se les olvida que es pozole. Y pues imagínense la charola derramándose y luego la dirigente le dice, por favor, no corras. Yo no estaba corriendo. Por favor, simplemente no corras. Sí, voy muy deprisa, sí, cómo no. Amén. La sabiduría sirve para dirigir. Así es que anticípate. Esto significa conocimiento, significa saber, significa que tú entiendes bien tu contexto. Entonces, un día antes yo las he visto porque estoy en los chats y estoy viendo cómo se dirigen, las instrucciones que dan y toda la cosa. Y desde antemano, ay, bendiciones bonitas, miren, mañana ya tenemos la reunión, acuérdense, ya saben cuál es su uniforme, vamos a estar listas y preparadas. Se están anticipando. Amén. Y es mejor recordar, ¿por qué? Porque puede haber alguna Doris, que ya ha sucedido, ¿verdad? Que viene con el traje volteado y no era lo que se necesitaba y no se requería, pero para evitar, acuérdense, ya ustedes lo tienen, el traje es tal. Yo lo haría. Aparte, no nada más a las personas grandes se nos pueden olvidar las cosas, también a las más jóvenes, ¿verdad? Como Así es que la sabiduría sirve para dirigir, y para dirigir hay que tener conocimiento del contexto, conocimiento de las personas que van a estar trabajando conmigo. Me doy cuenta que mi grupo, algunas tienen cabello corto, otras tienen cabello largo, entonces instrucciones, ¿verdad? Recuerden las de cabello largo, vénganse bien alisaditas, bien peinadas, con su gel, no agarrado el cabello, todo parado, ¿verdad? Y las de cabello corto, bien peinado, maquilladas, entonces te anticipas, ¿sí? Entonces acuérdense que mañana vamos a servir este platillo, es un poquito más difícil, zapato cómodo, respeten el color.
Es te anticipas. Te anticipas. La sabiduría sirve para dirigir. Muchas veces los líderes no saben cómo establecer el orden. ¿Y qué sucede si se presentan los problemas? Porque no hay buena dirección o instrucción. El que es sabio sabrá establecer los parámetros basados en la palabra de Dios. Porque principios tenemos al por mayor. ¿O no es cierto? Mucha gente, muchos esposos de pastores que están en todas las casas de oración, quisieran estar aquí. Quisieran escuchar lo que escuchan por el peso y los años y la trayectoria que tenemos, de verdad. No es lo mismo cuando una esposa de pastor empieza a aprender a alguien que ya tiene peso. Quisieran estar aquí. No desprecien lo que Dios les da. ¿Y saben cómo se desprecia? Escuchándolo, y luego en el campo de acción vas y haces todo lo contrario. Eso se llama que estoy algo desequilibrada mentalmente. No estoy diciendo loca, estoy diciendo desequilibrio mental. Alguien que oye y hace todo lo contrario. Y tú dices, ¿de qué se trata? ¿Cómo se le quita la locura? ¿Sabes cómo? Obedeciendo. Obedeciendo, porque te estableces ya de una manera espiritual, porque estás estudiando la palabra. Equilibrada mental, porque estás obedeciendo. Y cuando obedeces te sanas, ¿verdad? Cuando obedeces te sanas. ¿Cómo es el que no sabe recibir instrucciones? Eclesiastés 10:13. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El principio de las palabras de su boca es necedad. ¿Por qué? Porque a veces todavía la regamos y todavía somos nocivos y desvariamos. Y estamos tratando de defendernos a capa y espada, cuando lo único que debemos hacer es reconocer que estoy fuera de orden y que tengo que pedir perdón. El necio habla tonterías basados en sus emociones y no en el orden de Dios. Y como dice, el fin de su charla, nocivo desvarío, porque no concuerda con el carácter de Dios. El necio obra conforme a sus emociones y su propia justicia. Lo que yo siento, lo que yo siento y lo que yo siento. Y no lo que Dios dice. Lo que Dios dice se establece a través de un orden. Y los líderes y están en eminencia tienen que aprender a ejercer su autoridad con firmeza y en amor. Porque a veces el no saber el orden permiten que los demás entren en desorden. Eclesiastés 10:14. El necio multiplica palabras. ¿Ha visto un necio? Multiplica palabras. Habla demasiado. Aunque no sabe nadie lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? El sabio calla, escucha, reflexiona. Mi pregunta es, ¿qué somos? ¿Necios o sabios? Nuestras acciones lo dirán. El que es alegador multiplica las palabras, tratando de demostrar su aparente justicia, pero el sabio calla.
Cuando surge un problema en el ministerio y hay terceras personas que te observan, que siempre las va a ver, el sabio acata la instrucción. El necio multiplica las palabras. ¿Qué somos? ¿Necios o sabios? O sea, siempre hay que aplicarnos la palabra en primera persona, para que a la hora que se venga la prueba, ahí es donde vamos a ver, ¿qué soy? ¿Sabio o necio? En estas circunstancias, lo sabio es callar. En Eclesiastés 4:13 dice: se dice que mejor es un muchacho pobre y sabio que un rey viejo y necio que rehúsa ser aconsejado. Qué principio, ¿verdad? Qué principio. Así es que todos esperamos que alguien sea sabio y que se deje aconsejar. Porque dice el verso: es mejor un muchacho pobre y sabio que un rey viejo y necio que rehúsa ser aconsejado. Que es algo de lo que nos tenemos que cuidar las que ya estamos entrando en otra etapa. Que la experiencia no nos la dará el que tengamos canas o el que tengamos mucha edad. Si somos grandes, se supone que hemos acumulado sabiduría, pero entonces vamos a expresarla, porque lo dice bien claro, ¿verdad? Mejor es el muchacho pobre y sabio que un rey viejo y necio que rehúsa ser aconsejado. Así es que mientras más edad lleguemos, tenemos que ser más dóciles para ser aconsejados. Porque no porque tenemos mucho tiempo somos muy sabios. Así es que es importante reconocer e ir para ser ministrado, ¿verdad? Y por sus pastores también. Yo le comentaba, ¿verdad? Comentaba con una de las servidoras que cuando nosotros vamos a otras iglesias a ministrar, pastoreamos a nivel general, pero no aconsejamos a otra gente. Así es que yo no le aconsejo, y también va para las nuevas, porque las nuevas están aprendiendo, a que si vienen otras predicadoras o oradoras, vayan para ser ministrados o pidan consejo a ellos. Por eso estamos sus pastores locales, porque los pastores locales les conocemos a ustedes. Los pastores locales les vamos a dar un seguimiento a ustedes. Ellos se van y les podemos contar, quién sabe cómo se los vayamos a presentar, pero aquí les vamos a dar un seguimiento, ¿sí? Así es que no es sabio ni recomendable, ¿verdad? Imagínense que alguien no busca a los pastores para pedir consejo, pero busca a otros que vienen. Se ve muy mal, ¿no? ¿Verdad? Porque nuestros pastores son nuestros pastores nos aman, nuestros pastores han dado la vida por nosotros, nuestros pastores nos conocen. Así es que es entendible, ¿verdad?, que a veces se puede hacer por inexperiencia, pero los que ya tienen mucho tiempo, pues ahí tú dices, ¿verdad? Mientras más maduro, más duro. Un hombre sabio es transparente y sin doblez. Ese es un hombre sabio. Eclesiastés 10:20. Y fíjese lo que dice: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. Point.
Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Verdad? ¿Se fija? O sea, a veces tienes un mal pensamiento. Pero ese mal pensamiento va a llegar un momento en que lo vas a externar. Y dice, usando una figura, porque las aves del cielo llevarán la voz. Así es que lo que hables en secreto se dirá desde las azoteas. Es mejor ser sabio y prudente. El sabio calla. No hables mal del rey o de tus pastores. Ni aún en lo secreto digas mal de tu pastor. ¿Por qué razón? Porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Quién te dijo? Un pajarito. Un pajarito vino y me dijo. Ahora ya sabes que hay hermanitos que son las aves del cielo, ¿verdad? Y hay hermanitos que tienen alas y harán saber las palabras que hablaste en lo secreto. Así es que calladito nos vemos más bonitos. Yo prefiero concordar en la presencia de Dios lo que está dentro con lo que está afuera. Que no seamos hipócritas, que no tengamos doblez, sino que seamos transparentes con Dios y tengamos amor y temor de Dios. El que es sabio y prudente es discreto. Discreto. Proverbios 1:2. Y dice, para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. La palabra. Para conocer, dice, para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. ¿Qué significa prudente del hebreo biná? Significa alguien entendido, alguien que tiene buena comprensión y alguien que usa cordura. El discreto usa cordura. Y la cordura significa sensatez y buen juicio. Sensatez y buen juicio. ¿Qué es esto? Entendido para poder juzgar. Alguien entendido respeta a las autoridades que han sido establecidas por Dios y no las agrede. El rey David ya había sido ungido rey, pero el respeto al rey Saúl, a pesar de que cada rato lo quería matar, conocemos la historia, ¿verdad? De David y de Saúl. Cuando el Espíritu de Dios ya no reposaba sobre Saúl, sin embargo, él debería de caminar con sabiduría y prudencia hasta que fuera el tiempo que Dios lo pusiera en posición. Así es que Saúl constantemente lo quería matar porque se llenó de celos por lo que cantaron las panderistas. ¿Qué dice? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000 y se llenó con un espíritu de celos. Porque en el fondo él sabía que no estaba haciendo bien. Él sabía que no tenía ya el respaldo de Dios. Así es que cordura significa prudencia, sensatez y buen juicio. Y también es un estado mental
opuesto a la locura. Cordura es un estado mental opuesto a la locura, o sea, sensato, que piensa, que es entendido, que es inteligente. Tenemos que aprender a ser entendidos, inteligentes. David era un hombre cuerdo, era prudente, sensato y tenía buen juicio. 1 Samuel 24:1. Vemos cómo David perdona la vida de Saúl en Engadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Verso 2: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y a David y sus hombres estaban sentados en los rincones de las cuevas. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. Fíjense lo que le aconsejan a David. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David respetó a Saúl a pesar de sus errores. Hasta que fue Dios quien quitó de en medio a Saúl y levantó a David. Tener cordura es tener la fuente de la vida. A las personas necias los castiga su propia necedad. Y como dijimos, cordura se refiere a un estado mental correcto, cuando una persona es prudente, sensata y es opuesto a la locura. Y fíjense lo que dice Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca. El corazón del sabio hace prudente su boca. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Verdad? Dice, hace prudente su boca. O sea, hacemos prudente la boca. O sea, eso significa que el sabio piensa. Piensa lo que va a hablar. Piensa lo que va a contestar. No es visceral. No se maneja por las emociones. Piensa antes de hablar. Y dice, y añade gracia a sus labios. Como piensa, entonces añade gracia a sus labios. ¿Sí? Porque si hablamos sin pensar lo que estamos diciendo, vamos a recoger los pedazos y nos vamos a ver mal. ¿No es cierto? Pero dice que el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Porque todo lo que hable va a ser con gracia, sazonado con sal. Todo lo que sale de la boca del sabio es con gracia. ¿Cuántos sabios hay aquí?
¿Cuántos sabios hay aquí? El corazón del sabio hace prudente su boca. Eclesiastés 7:8. Y fíjese lo que dice. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mejor es el sufrido de espíritu. Si Dios te quebranta, es mejor ser sufrido de espíritu que altivo de espíritu. El sabio calla y prefiere sufrir. Eclesiastés 7:9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Sí? Porque aunque no somos tamales ni árboles, nos enojamos. Pero aquí habla de enojarse como perder los estribos. Eso, para un ministro, no, se tiene que trabajar mucho sobre eso. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Dónde reposa el enojo? En el seno de los necios. ¿Cuántas sabias hay aquí? Muy débil. ¿Qué se espera cuando se suscita un conflicto entre los servidores? Eclesiastés 7:9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Se espera que tengas dominio propio, mente sana, dominio propio para resolver problemas. Un servidor que preside o dirige no debe de apresurarse en su espíritu a enojarse. Fíjate lo que dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Esta es la solución para no enojarte, no dejarte llevar por la ira. Todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar y tardo para airarse. Si ocurre lo primero, hay necedad, porque estamos desobedeciendo la palabra de Dios. El sabio tiene entendimiento y sabe que un hombre que se domina y aprende a oír a los demás, sabe guardar silencio para entender qué está pasando. Y es tardo para airarse o dejarse llevar por la ira. Así es que los que van a su terapia, que padecen que son iracundos, los ponen frente a un público para que saquen todo lo que traigan. Y vociferan, y gritan, y maldicen, y hacen todo esto. ¿Con eso se van a sanar? No. Algunos han sacado ideas del hombre, que ya tenemos teoterapia. Así dicen, ya metieron una teoterapia dentro de las iglesias donde hay que darles terapia con la Biblia. Cuando la Biblia dice, si te dejas llevar por la ira, es pecado. No es un sentimiento negativo en sí mismo. ¿Sí me fijo? Porque el que no sabe escuchar
es porque trae una ira, trae un enojo en sí mismo que no ha enfrentado sus problemas, aquello que Dios le está pidiendo. Y muchas veces dicen, es que es un proceso que tú quieres iniciar y que quieres alargar hasta el milenio. Pero si te quieres sanar, en un momento, humíllate, arrodíllate, pide perdón a Dios y que Dios te sane. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y muchas veces justificamos nuestro enojo y nuestra ira y echamos la culpa a los demás. Y dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué pasa si alguien se deja llevar por la ira? Se ciega y golpea a otros con palabras. ¿Recuerdan los primeros versículos, verdad? Recuerda a otros con palabras. Y puede cometer muchos errores. Dejarse llevar por la ira no es sabio. Fíjate lo que dice Efesios 4:26. Airaos, enójate, pero no peques. Somos humanos, todo el mundo en un momento podemos reaccionar, pero enójate, pero no peques. Rápido reflexiona. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo, porque le abrimos puertas. ¿Por qué creen que hay mucha violencia intrafamiliar? ¿Por qué esposos en su impotencia golpean a las mujeres? Y dicen, es que las mujeres, pero las mujeres hoy en estos tiempos no se dejan. Las mujeres en estos tiempos se ponen al tú por tú con los varones. Y como físicamente son más fuertes, pero hay mujeres que ya se metieron y estudian defensa personal. Imagínense, ¿a dónde iríamos a llegar? Cuando tenemos un arma tan poderosa, que es el amor de Dios. La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Así es que cuando vea a una de las servidoras como gallito, ¿qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? Y ya empieza. Eclesiastés 7:12, porque escudo es la ciencia. Fíjate, escudo es la ciencia. El escudo es una protección. El conocimiento es una protección. Amén. Y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La sabiduría da vida a sus poseedores. La sabiduría es mejor que el dinero. La sabiduría es mejor que cualquier cosa, porque con la sabiduría resuelves conflictos. Con la sabiduría unes personas. Con la sabiduría diriges y alcanzas los objetivos. Con la sabiduría. Así es que, ¿qué hace la sabiduría? Da vida a sus poseedores. Y la sabiduría sirve para dirigir. Así es que busca la sabiduría como un tesoro. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Así es que las personas
que crecen mucho, maduran rápido y se desarrollan rápido son personas sabias, inteligentes, que saben escuchar el consejo. Oye, ¿y cómo le hago aquí? Para ser entendido, para saber cómo hacerlo, no como yo quiero, sino como está establecido. Pero si no entiendo algo, pide consejo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Y esto? Proverbios 1:20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas y dice: aquí estoy. ¿Por qué vives como vives? Si me tuvieras, tendrías la vida. Si me tendrías, tendrías buena posesión. Si me tendrías, habría paz. Proverbios 1:21. Clama en los principales lugares de reunión. La sabiduría clama en los principales lugares de reunión. Yo me pongo a temblar cuando un grupo de mujeres cristianas salen, porque si no tienen el peso. Dice ahí, clama en los principales lugares de reunión, porque nuestro centro debe de ser Dios, y el lugar de edificación será el sabio de sabios, el Señor en medio de nosotros. No nos reunimos para criticar, no nos reunimos para hablar mal de fulano, sutano, mangano, perengano, sino la sabiduría clama en las reuniones. Amén. Y si una reunión no me es de edificación, prefiero mejor abstenerme. Amén. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Te animo a elegir lo que dice la sabiduría de Dios, que nos enseña cómo proceder en momentos importantes de nuestra vida. Y fíjate, Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Las moscas muertas, si dejamos nuestro perfume descubierto, va a venir una mosca y va a entrar nuestro perfume y lo va a dañar. Así, si nos consideran sabios y honorables y dejamos nuestra vida descubierta, ¿qué pasa? Una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable, porque va a ser más reprochable esa locura para el que siempre ha sido sabio. Así es que hay que cuidar el perfume, hay que cuidar la vida. Amén. Porque no es lo mismo, aunque decimos que tenemos el mismo valor, pero no el mismo rango. Y al que está en eminencia, si comete algo, no va a ser lo mismo repercusión que si una persona que está abajo. El sabio debe de cuidar el perfume para que una mosca muerta no lo eche a perder. El sabio debe de evitar actuar neciamente porque es reconocido como sabio y honorable, para que su testimonio no se manche. Y fíjate lo que dice Eclesiastés 10:2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Dice que el corazón del sabio está a su mano derecha. Y los de la mano derecha son los hijos honorables del Padre. Y luego dice Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes
ofensas. Amén. Si has fallado y eres reprendido, sé manso y reconoce las fallas. Quizás has pensado en tu corazón, hasta aquí llegué. Reconoce que es Dios quien te está probando. Dios te dice, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. El príncipe se exaltare contra nosotros, el enemigo se exaltare para nosotros porque te quiere sacar de la jugada. Ajá. Y a veces yo a través de toda mi trayectoria he pasado una de pruebas como no se imaginan. ¿Creen que tengo un poco de sabiduría? Porque sí. No, porque he sido enseñada, he sido tratada. ¿Y por qué Dios permitió todas esas situaciones en mi vida? ¿Por qué? Porque me quería hacer sabia, inteligente. El Señor dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Porque Dios me daba inteligencia, sabiduría para deshacer el consejo de los enemigos. El Señor me daba el entendimiento para saber cómo estaban los corazones y saber qué hablar y qué no hablar. Porque Dios es más sabio que todos. Y el enemigo no podía hacer nada y salían crujiendo los dientes porque no podían hacer nada, porque Dios estaba conmigo y yo estaba con Dios. Yo no me puse en una posición de mártir. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y qué injusticia? ¿Y cómo hacen? ¿Y qué hipócritas? ¿Y qué esto? No, es que no soy yo, eres tú. Eres tú la que tiene doblez, eres tú. Estoy mirando ese cuadro, ¿ok? Eres tú el que tienes dos caras. Pero de eso me está enseñando a tener una cara. A entender que Dios es verdadero. Que Dios es sincero. Amén. Tengo mucho calor, ¿o es la unción? Todos esos secretos no nos los enseña Dios porque sí. Es que porque la sabiduría clama en las calles, en las reuniones. Y en cada situación de nuestra vida Dios permite esas circunstancias porque nos quiere enseñar a ser inteligentes, sabios, a saber cómo conducirnos. No importa que recibamos la afrenta, porque dice 1 Corintios que es necesario que haya disensiones para saber cuál de vosotros sale aprobado. Y no sale aprobado el que tiene la razón, sale aprobado el que responde correctamente. Y el enemigo no puede hacer nada. ¿Qué importa que digan que tú eres culpable? ¿Qué importa que digan lo acató y pidió perdón porque sí es culpable? No me interesa saber si dicen que soy culpable, me interesa saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Así es que hay un paquetote. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar. Y era bien claro cómo el Señor me hablaba y me decía, mira, es que tus enemigos quieren que te amargues, para que ellos te exhiban públicamente, para que ellos digan, mira, una mujer amargada, ¿se acuerdan que yo les decía que ella era esto? Pero yo entendía lo que el Señor me estaba diciendo y yo le dije, no, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero amar a mis enemigos. Quiero ser genuina de verdad, transparente, de adentro para afuera, sin doblez. Amén. Y fíjense, eso es tremendo. Dios se va incubando en nosotros. El verdadero cristianismo, el verdadero Dios. Gracias, Señor. Y puedo seguir hablando. Pero ¿quién quiere sabiduría?
La sabiduría clama en las calles, clama en las reuniones, en nuestra casa, en nuestras relaciones, en el servicio. Lo único que Dios quiere es obediencia. Obediencia, saber recibir instrucciones. Cuando alguien va a la guerra y es adiestrado para ir a la guerra y estamos peleando por otros, no se pone a ver en ese momento que algo no te preparaste bien para la guerra. No se trata de nosotros cuando venimos a servir y a ministrar, tenemos que estar preparados para la guerra, preparados para servir. Ya debemos de venir preparados, llenos del Espíritu Santo para no andar en nuestras emociones, ¿verdad? Y que si me dijo y que si me vio y si alguien me ve para arriba abajo, yo la miro para arriba. Ajá. O sea, el amor todo lo cubre, el amor lo disculpa, el amor lo llena todo. Amén. Porque ¿qué Cristo estamos nosotros mostrando si Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios? Amén. Él es sabiduría de Dios. Y Él es nuestro modelo a seguir. Y esto tendría una segunda parte, a ver si continuamos luego con una serie sobre la sabiduría. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y pedirnos que nos ayude. Que esta palabra quede muy guardada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos recuerdes esta palabra en cada momento, en cada paso que damos en nuestra vida, mi Dios. Te necesitamos a ti. Tu inteligencia, tu conocimiento, tu sabiduría, Señor, la habilidad para poder llevarla a la práctica, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias.